¿Qué es el infierno? ¿Realmente existe el infierno? En la Biblia podemos encontrar textos que hablan sobre un lugar donde iban todas las almas creyentes y pecadoras. Seol, Hades. La palabra Seol, pronunciada en el Antiguo Testamento, proviene del idioma hebreo, y Hades, pronunciada en el Nuevo Testamento, del vocablo griego. Ambas palabras se definen igual: lugar donde moran los espíritus que se han separado de sus cuerpos a consecuencia de la muerte física. No es la morada eterna de ellos. Este era un lugar dividido en dos secciones: seno de Abraham o paraíso, lugar de tormento, infierno. Así lo relató el Señor Jesús en la historia de El rico y Lázaro, cita bíblica Lucas 16 del 19 al 31. Nota: no es una parábola como lo han señalado algunos grupos religiosos, ya que observamos que en primer lugar la historia nunca se llama parábola. En segundo lugar, es la única historia a la que Jesús utiliza los nombres reales de los personajes. Ese punto la diferencia de las parábolas en la que los personajes no se nombran. En tercer lugar, es la única historia en la que Jesús enseña sobre una verdad espiritual previamente acontecida sobre una ilustración terrenal. Seno de Abraham o paraíso, lugar donde iban todos los creyentes antes de que Cristo muriera en la cruz. Lugar de tormento es el destino de todos los pecadores. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Cita bíblica Lucas 16, del 22 al 26. Citas bíblicas. Antiguo Testamento. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Salmos 6, versículo 5. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Salmos 9, versículo 17. Nuevo Testamento. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, versículo 18. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hechos 2, versículo 31. ¿Qué sucedió con el Seol, Hades? Al morir el Señor Jesús en la cruz, descendió al corazón de la tierra, del Seol Hades, al lugar donde moraban los creyentes, los que murieron antes de Cristo, pero fieles a Dios, el seno de Abraham, paraíso, a buscarlos y llevarlos al cielo. Y también fue a proclamar su victoria sobre los espíritus presos. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cita bíblica Lucas 23, 43. En ese versículo vemos claramente que Jesús le dice al ladrón que estaba crucificado a su lado que estarían en el paraíso. Citas bíblicas. Efesios 4 del 8 al 10, traducción lenguaje actual. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Pero, ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra, y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Primera de Pedro 3, 18 al 20, traducción lenguaje actual. Porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos nuestros pecados.
Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. De este modo, fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperó con paciencia a que se arrepintieran mientras Noé construía la barca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esas 8 personas al lugar seguro. ¿Qué sucede después de la resurrección de Jesucristo? Observamos en el siguiente versículo lo que sucedió con las almas de los que habían muerto confiando en Dios, que el mismísimo Señor Jesús sacó del seno de Abraham, paraíso. En aquel momento, la cortina del templo se partió en 2, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto, volvieron a vivir. Después de que Jesús resucitó, esas personas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio. Mateo 27, del 51 al 53. Entonces podemos concluir que los que han muerto en Cristo después de su resurrección han ido directamente al cielo, ya que Jesús sacó a los que estaban en el seno de Abraham, paraíso. Entiéndase que ya no existe ese lugar que formaba parte del Seol Hades, solo quedó activo el infierno. ¿Dónde se encuentra el infierno actualmente? Para llegar a ese punto, tengamos presente que las 3 capas principales que conforman la estructura interna de la Tierra son la corteza, el manto y el núcleo. ¿Cómo podemos probar que el infierno está en el centro de la Tierra? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cita bíblica, Mateo 12, versículo 40. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Números 16, versículo 31 al 33. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Amos 9, versículo 2. Fuera del texto bíblico, el día 24 de mayo de 1970, un grupo de científicos en Rusia realizaban una perforación de 14 kilómetros de profundidad en la Tierra y quedaron horrorizados al escuchar lo que parecían ser voces del infierno. Entendamos ahora que el hombre es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, fisiología, morfología, anatomía. Alma, emociones, voluntad, mente. Espíritu, conciencia, intuición, comunión. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. De la historia que narra el Señor Jesús en el libro de Lucas 16, versículos 19 al 31, el rico y Lázaro, podemos notar que el infierno es un lugar de fuego y tormento que nunca se apaga. Es un lugar donde los pecadores tienen pleno uso de sus sentidos. El rico podía ver, sentir, oír, hablar y recordar aunque estaba siendo atormentado. Es un lugar donde no hay escape. Se tiene la capacidad de pensar en los familiares que están aún vivos en la tierra. El calor es tan fuerte que se sufre de una intensa e inigualable sed. Teoría de la aniquilación o el dormir del alma. El dormir del alma, cuando se supone que al morir el cuerpo, el alma pasa a una tumba donde no tiene conciencia ni memoria de nada. Solo duerme hasta el día del juicio.
no es una teoría verídica, puesto que quien habló más del infierno en la Biblia fue el Señor Jesús. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5, versículo 29. Si no existe el infierno, ¿por qué Jesús advierte sobre ser echado al infierno? Si allí es un lugar del dormir del alma, ¿de qué tanto advirtió Jesús? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, versículo 28. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9, versículos 43 al 44. Pregunto, si el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, ¿qué es lo que se quema? ¿Se puede estar quemando un alma inconsciente? No tiene sentido, ¿verdad? La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Job 24, 19. En este pasaje de Job pregunto, si el Seol arrebata a los pecadores, entonces el castigo para los pecadores es ir a dormir. Tampoco tiene sentido. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, versículo 22. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cita bíblica segunda de Tesalonicenses 1, del 8 al 9. Sufrirán pena de eterna perdición. En este sentido, ¿cómo podría ser atormentada un alma si no existe, según la teoría, de la aniquilación del alma? ¿Y cómo podría un alma sufrir las consecuencias de la rebelión hacia Dios en el infierno, según la teoría del dormir del alma? ¿Podría sufrir alguien que duerme? ¿Acaso no es Dios mismo quien establece el castigo eterno para los malvados? Si una persona muere en Cristo y se va a un lugar a dormir, y muere un malvado y también va al mismo lugar, ¿qué diferencia habría entre ellos? No hay castigo para los malvados. Entonces, ¿la Biblia está errada? ¿Dios se equivocó? ¿O interpretamos la Biblia según nuestros intereses? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23, versículo 33. ¿A qué se refería el Señor Jesús en ese pasaje? Según los testigos de Jehová, el alma duerme después de la muerte física. Se basan en el versículo de Eclesiastés 9, del 4 al 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Solo citando ese versículo quieren desmentir lo que el Señor Jesús nos enseñó. La sabiduría que el rey Salomón le pidió a Dios fue para gobernar a su pueblo, no para ser un profeta. Claramente poseía una sabiduría pero terrenal. Mas la sabiduría del Señor Jesús es dada en completo conocimiento del todo por Dios mismo. En el pasaje de Juan 1, del 1 al 5, el apóstol nos enseña que Jesús está desde el principio con Dios y que por Él todas las cosas fueron hechas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. En Primera de Reyes 11, del 11 al 13, encontramos la sentencia de Dios para el rey Salomón, ya que su corazón se apartó de Dios y se inclinó a la idolatría de los dioses paganos, dioses de todas aquellas mujeres con las cuales estuvo y no guardó su pacto con Dios. Salomón entendía verdaderamente sobre estas cosas espirituales y del alma. Veamos en su libro Eclesiastés. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Eclesiastés 3:21. ¿No tenía muy claro el rey Salomón estas cosas? El Señor Jesús es mayor que toda autoridad y sabiduría del hombre. La reina del sur también se levantará en el día del juicio y hablará contra ustedes, porque ella vino desde muy lejos a escuchar las sabias enseñanzas del rey Salomón. Pero ustedes no quieren escuchar mis enseñanzas, aunque yo soy más importante que Salomón. Mateo 12:42. En fin de todo el discurso, oíd es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Ni la palabra Seol ni Hades significan tumba o sepulcro, como lo dicen los testigos de Jehová. La palabra tumba en hebreo es kever. La palabra tumba en griego es tafos. Hades en definición griega. Este es el infierno de los griegos, que se traduce habitualmente con los infiernos. En la Biblia griega, dicha palabra corresponde al Seol de los hebreos y por ende designa a la morada de los muertos, pero también en él se alojan las potencias infernales, es decir, los agentes mortíferos a los que gobiernan los espíritus malos. En la traducción de la Biblia del hebreo al griego, los traductores, para dar a entender a los griegos el significado de la palabra Seol, usan la palabra Hades, que en la mitología griega es el dios de la muerte. Para la teoría de la aniquilación del alma al morir, o el estado de sueño sin memoria de lo que sucede en la tierra, entonces, ¿cómo es que las almas de los creyentes en Dios que murieron están conscientes de lo que sucede en la tierra y tienen memoria de cómo murieron, además de que les piden a Dios justicia? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6:9. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La Biblia es la palabra de Dios. El purgatorio es una creencia o doctrina católica basada en el libro Catecismo parte 1030. Esta doctrina enseña que el alma va al purgatorio a purificarse de sus pecados mediante rezan por ellos en la tierra y así pueden luego ascender al cielo. Si necesitamos otra santificación después de morir, entonces ¿qué sentido tiene el sacrificio de Jesús que es por fe? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Cita bíblica, Hebreos 10, del 12 al 14.
En ese pasaje bíblico dice que Jesús ofreció un solo sacrificio por los pecados de todos nosotros y que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Él ya pagó por nuestros pecados y creyendo en Él como único Salvador nos limpia de todo pecado. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, versículo 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, versículo 1. Vemos en estos pasajes bíblicos que los que aceptan a Cristo ya son lavados de sus pecados, santificados y justificados por la fe. No se necesita otro sacrificio después de morir. También señala que Dios no se acordará de los pecados e iniquidades. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8, versículo 12. Esta doctrina es antibíblica. La palabra purgatorio no está en la Biblia ni ninguna enseñanza donde nos hable de la purificación del alma. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, versículos del 1 al 7. Entendemos en ese pasaje que solo por medio de la sangre de Jesús somos limpiados de nuestros pecados, y claramente hace referencia a que tenemos que andar en luz, en vida, como Jesús anduvo para poder ser limpiados de nuestros pecados. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mateo 5, versículos del 25 al 26. Usan ese pasaje sacándolo totalmente de contexto. Este pasaje refiere a un amplio discurso de Jesús en el Sermón del Monte, donde explicaba leyes y normas para poder llevar estas enseñanzas a la vida práctica. Es totalmente ineficaz para probar la doctrina del purgatorio. Usan libros apócrifos para sostener esta doctrina, libros que van en contra de la base universal de la Biblia. Nunca en la Biblia se ve a un apóstol o cristiano común orando por el alma de un muerto. Esta doctrina anula el sacrificio de Jesús en la cruz. Es tan peligrosa que muchas personas viven sus vidas en pecado y apartados de Dios, teniendo la esperanza de que cuando mueran, alguien rezará por ellos para sacarlos del purgatorio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, versículo 27. Juicio, no purgatorio. En conclusión, el purgatorio no existe, no es bíblico, ni Jesús ni ningún profeta o cristiano enseñó sobre un lugar donde van las almas a purificarse. Para condenación o salvación solo se habla del infierno y del cielo bíblicamente. ¿Acaso Dios se equivocó en su plan y no es suficiente el sacrificio de su Hijo para ser limpiados de todo pecado y salvados por fe? Motivos que llevan al infierno. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio,
a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará en el reino de Dios. ¿Qué hacer para no ir al infierno cuando nos toque partir de este mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aclaremos que Dios no creó el infierno para la humanidad, sino para el diablo y sus ángeles caídos, pero debido a la desobediencia del hombre y el rechazo hacia su creador, Dios, no solo habitan allí los personajes ya mencionados, sino que también van a parar allí todos los humanos que mueren en pecado. Dios quiere evitar que más personas vayan allá y es por eso que Jesús dio su vida en la cruz por nosotros para librarnos de ese castigo eterno. Jesús es el único que nos puede librar del infierno. El diablo en toda su trayectoria ha engañado a la humanidad, haciéndoles creer que por medio de otras creencias, deidades y sacrificios se puede ser libre del infierno, y esto ha traído como consecuencia la condenación eterna de quienes practiquen todas estas cosas. Jesús es el único quien nos salva, más nadie. La Biblia es clara. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. ¿Eres una buena persona? Si tu respuesta es sí, te digo que la salvación no es por obras, sino por gracia, por fe en Cristo Jesús. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Si existe tanta maldad en el mundo, ¿acaso no es justo que los que practiquen tales cosas tengan un castigo eterno en la prisión de Dios, que es el infierno? Si Dios es amor, entonces también es justo que exista un lugar de condenación para quienes hacen el mal, así como existe el cielo para quienes reciben a Jesús en sus vidas y se apartan del mal. Si solo quieres ir al cielo sin arrepentirte ni aceptar a Jesús en tu vida, te coloco este ejemplo. Existe una casa o mansión inmensa que se ve llamativa y en la cual quieres entrar, pero no conoces a su dueño. ¿Cómo harías? ¿Entrarías como un ladrón o intruso? ¿Crees que en esa casa que se ve tan llamativa puedes violar o burlar la seguridad y permanecer sin ser visto y gozar de sus lujos? No, ¿verdad? Tendrías que conocer al dueño y demostrar que te puedes comportar para que él mismo te abra las puertas de su casa. Nadie merece ir al cielo porque sí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23. Te ganas el cielo por gracia, por redención en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, versículo 24.
Ya dejamos claro que la salvación no es por obra, sino por gracia. Entonces, ¿cómo pretendes ir al cielo cuando mueras sin arrepentirte ni aceptar a Cristo en tu vida? Reflexiona en la siguiente pregunta: ¿a dónde crees que irás cuando mueras? Si crees que irás al cielo, tienes que haber hecho algo demasiado grande para merecerlo. ¿Qué has hecho para merecer el cielo? Si conscientemente dices el infierno, eres una persona que necesita dar el paso de salvación que es en Cristo Jesús. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, versículos 19 y 20. El infierno es un lugar temporal. El destino de todos los que allí habitan es que serán lanzados al lago de fuego en el día del juicio del gran trono blanco. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20 del 12 al 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. El lago de fuego es un lugar que aún no está habitado, pero cuando sea el día del juicio del gran trono blanco, todos los que no se hallen inscritos en el libro de la vida y previamente Satanás, el anticristo y el falso profeta serán lanzados a ese lugar donde el tormento es eterno, día y noche. No es como muchos creen erróneamente que las almas de los que rechazaron la salvación dejarán de existir junto con el diablo. La Biblia es clara: serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si tienes tu corazón dispuesto y crees en el plan de salvación de Cristo Jesús, repite esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz para el perdón de mis pecados. Resucitaste y te alzaste en gloria con tu Padre que está en los cielos, porque eres el unigénito Hijo de Dios. Te recibo como mi Señor y único Salvador. Te pido perdón por mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, ayúdame a ser una nueva persona. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.